Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su clase de Cultura Cívica. Vamos a continuar desarrollando el procedimiento por detención flagrante del presunto infractor y estábamos comenzando a desarrollar lo que sería el inicio de la audiencia de ley, donde señalamos la serie de derechos que el juez cívico tendría que poner en conocimiento del juez cívico y que en caso de que el juez vulnerara alguno de estos derechos, desde luego daría motivo a que el afectado pudiera promover el juicio de nulidad ante el Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, o bien combatir dichas violaciones a través del juicio de amparo. Y por regla general, pues sí, prosperan estos medios de impugnación, ya que se traducen en actos de imposible reparación, precisamente por violentar derechos sustantivos reconocidos en favor de los gobernados, tanto por la Constitución Federal como los tratados internacionales de los que México es parte. Ahora, aclarado lo anterior, cabe precisar que uno de los derechos humanos que por regla general vulnera el juez cívico dentro de los procedimientos por detención flagrante es precisamente relativo al principio de adecuada defensa, dado que los artículos 73 y 74 de la Ley de Cultura Cívica siguen permitiendo la defensa del presunto infractor a través de persona de su confianza, lo cual desde luego contraviene lo dispuesto por el artículo 20, apartado B, fracción octava de la Constitución Federal, en relación precisamente a que la defensa debe ser técnica, es decir, esta debe realizarse a través de un experto en derecho y que desde luego acredite su calidad con título y cédula profesional, que lo acredite entonces como licenciado en derecho, quedando por tanto prohibida la defensa por sí o a través de persona de su confianza, resultando por ende inconstitucionales así como inconvencionales los artículos 73 y 74 de la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México, y al efecto resulta aplicable la tesis aislada con número de registro 2010-549, correspondiente a la 10ª época, proveniente del noveno Tribunal Colegiado en materia administrativa del primer circuito, y que lleva por rubro Cultura Cívica del Distrito Federal. El artículo 64 de la ley relativa al prever la posibilidad de que el probable infractor se defienda por sí mismo transgrede el derecho humano a una adecuada defensa, y donde se hace alusión precisamente a que, de acuerdo a lo que establece el apartado B, fracción octava de la Constitución Federal, así como la Convención Americana sobre Derechos Humanos en su numeral 14, 3 incisos B y D, así como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, para el ejercicio eficaz y como una forma de garantizar el derecho humano a una defensa adecuada para el probable infractor, pues se debe garantizar en este caso que su defensa sea llevada a cabo a través de un defensor que tenga el carácter de profesional en derecho, es decir, un abogado ya sea particular o un defensor público. Luego entonces mi recomendación en este sentido, efecto de no vulnerar los derechos del justiciable y sobre todo en aquellos procedimientos que substancian los juzgados móviles o itinerantes con motivo del programa Con Dulce con Alcohol, donde frecuentemente se promueve el juicio de amparo contra las determinaciones del juzgado cívico, es que los jueces ejerzan de manera ex oficio el control de la convencionalidad e inapliquen lo dispuesto por el artículo 73 y 74 de la Ley de Cultura Cívica para hacer prevalecer lo que al efecto dispone el artículo 20, apartado B, fracción octava de la Constitución Federal, por ser precisamente la norma que otorga la protección más amplia al principio de adecuada defensa y así garantizar el ejercicio eficaz a ese derecho por parte del presunto infractor.
Ahora bien, otro derecho humano que con frecuencia resulta violentado dentro de los procedimientos por detención flagrante es el relativo al principio de no autoincriminación. Pues ya habíamos comentado que resulta bastante común que algunos jueces, ante su desconocimiento, protesten al presunto infractor, es decir, lo obligan a declarar con la verdad en relación a los hechos que se le atribuyen, haciéndole saber las penas que se pueden imponer a los falsos declarantes en términos de lo dispuesto por el artículo 311 del Código Penal para la Ciudad de México, para de esta forma obligarlo a declarar en su contra y acepte su participación en los hechos que se le atribuyen, lo que desde luego resulta violatorio de este principio de no autoincriminación consagrado por el artículo 20, apartado B, fracción segunda de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues el mismo prevé que en este caso el presunto infractor tiene derecho a guardar silencio, por lo que éste no podrá ser obligado a declarar en su contra, así como que la confesión obtenida sin la asistencia de su defensor es nula de pleno derecho. Y al efecto considero pertinente analizar el contenido del dispositivo constitucional en comento, mismo que al efecto dispone lo siguiente: es el proceso penal acusatorio, el proceso penal será acusatorio y oral y se regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración y continuidad e inmediación. El apartado B, de los derechos de toda persona imputada a declarar o guardar silencio. Desde el momento de su detención se le harán saber los motivos de la misma y su derecho a guardar silencio, el cual no podrá ser utilizado en su perjuicio. Queda prohibida y será sancionada por la ley penal toda incomunicación, intimidación o tortura. La confesión rendida sin la asistencia del defensor carecerá de todo valor probatorio. Y al efecto resulta también aplicable la tesis de jurisprudencia que lleva por rubro: inculpado, su negativa a declarar no constituye un indicio para acreditar su culpabilidad sin una garantía constitucional, y en la cual genéricamente establece que, de acuerdo a lo que establece el artículo 20, se desprende que en todo proceso del orden penal el inculpado no podrá ser obligado a declarar. Por tanto, si el procesado se acoge al beneficio otorgado en dicha garantía y se niega a declarar o guarda silencio, tal circunstancia no constituye un indicio de culpabilidad en la comisión del delito que se lo atribuye, sino el ejercicio de un derecho constitucional. Obviamente hay que recordar que los principios garantistas del derecho penal se hacen extensivos al derecho administrativo o sancionador y por supuesto a las infracciones cívicas. Luego entonces el juez tendría que está obligado a respetar el principio de no autoincriminación, aunque, como ya lo comentamos, este es uno de los derechos que con frecuencia se violenta. Ahora bien, otro precepto que resulta conculcatorio de derechos fundamentales de los presuntos infractores en materia de justicia cívica es precisamente el artículo 67 en sus fracciones segunda y tercera de la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México, al transgredir el derecho a una defensa efectiva, ya que el mismo prevé que dentro del procedimiento de detención y presentación flagrante ante el juez cívico debe desahogarse y resolverse de forma inmediata. No obstante lo anterior, si bien es cierto que estamos en presencia de un sumarísimo, también lo es que al disponer que serán admitidas como prueba las testimoniales y demás que a juicio del juez cívico sean idóneas, no limita la pertinencia de las que serán admisibles en dicho procedimiento. De ahí que, al no preverse en la Ley de Cultura Cívica un plazo posterior para el ofrecimiento y desahogo de las pruebas de descargo para el presunto infractor, puesto que señala que deben ofrecerse en ese preciso momento, es decir,
al formular sus manifestaciones, limita desde luego la oportunidad del presunto infractor para que pueda desvirtuar el cargo que obra en su contra, ya que no se le concede un tiempo debido y oportuno para ofrecer y preparar las pruebas que considere pertinentes para su defensa, y al efecto resulta aplicable la tesis la tesis aislada con número de registro 2011-550, correspondiente a la 10ª época y también proveniente del 9º Tribunal Colegiado en materia administrativa del primer circuito, y que lleva por rubro el siguiente: Cultura Cívica del Distrito Federal, el artículo 57, fracciones segunda y tercera de la ley relativa, al no prever un plazo posterior al momento en que el probable infractor formule las manifestaciones que estime pertinentes para el ofrecimiento y desahogo de sus pruebas de descargo, transgrede el derecho fundamental de debida defensa. Ahora bien, es importante precisarles que en la praxis es frecuente que se declare la nulidad de las resoluciones del juez cívico al combatirse sus determinaciones, ya sea mediante el juicio de nulidad ante el Tribunal de Justicia Administrativa o bien mediante el juicio de amparo indirecto, pues tanto en el juicio de nulidad como en el amparo se considera que al desecharse o más bien inadmitirse las pruebas ofrecidas por el presunto infractor, fundamentando el juez cívico su actuar en lo dispuesto en el artículo 67, fracción y segunda y tercera de la Ley de Cultura Cívica, así bajo el argumento de que no están debidamente preparadas para su desahogo en el momento de su ofrecimiento, esto se traduce en actos de imposible reparación por transgredir derechos de carácter sustantivo reconocidos tanto en la Constitución Federal como en los tratados internacionales. Lo anterior inclusive es muy frecuente dentro del procedimiento de daño culposo por tránsito de vehículos, cuando el juez desecha las pruebas que ofreció alguna de las partes, argumentando que no están debidamente preparadas para su desahogo, así como que el procedimiento de referencia es pronto y expedito y que no podrá suspenderse bajo ninguna circunstancia, incluso aun y cuando se trate de pruebas supervenientes, por lo que a efecto de no vulnerar el derecho a una efectiva defensa por parte de los jueces cívicos, de nueva cuenta yo les recomendaría que en estos casos hagan una ponderación del derecho conforme a lo dispuesto por el artículo 1 constitucional en relación al 133 y ejerzan de manera ex oficio el control de la convencionalidad, y atendiendo en este caso a el principio pro persona y sus variantes, como lo es en este caso el principio de prevalencia de normas, es decir, aquel que establece que cuando exista una contradicción entre dos normas relativas a los derechos humanos, la autoridad no tiene la libertad de elegir cuál de las dos normas prevalece, sino que necesariamente debe acudir a aquella que otorga la protección más amplia, y en este caso pues obviamente prevalece lo dispuesto por el artículo 20, apartado B, fracción cuarta de la Constitución Federal. Consecuentemente, el juez debe inaplicar o desincorporar de sus procedimientos lo que refiere el artículo 67, fracción segunda y tercera de la Ley de Cultura Cívica, o los relativos al procedimiento de daño culposo, y darle la oportunidad en este caso al presunto infractor o a las partes involucradas, según sea el caso, de preparar debidamente sus pruebas para su desahogo, a fin de no dejarlos en completo estado de indefensión. Ahora bien, por cuanto hace a las formalidades que el juez cívico deberá observar durante la celebración de la audiencia del presunto infractor en un procedimiento por detención flagrante, habrá que estar a lo dispuesto, como lo comentábamos, en el artículo 67 de la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México, mismo que en forma expresa refiere lo siguiente: la persona juzgadora llevará a cabo las siguientes actuaciones. Fracción primera, dará lectura a la boleta de remisión o en su caso a la queja
y si lo considera necesario solicitará la declaración de la persona policía. Tratándose de la fracción 17 del artículo 28, la declaración de la persona policía será obligatoria. La persona juzgadora omitirá mencionar el domicilio del quejoso. Otorgará el uso de la palabra a la persona probable infractora para que formule sus manifestaciones que estime conveniente y ofrezca en su descargo las pruebas que disponga. Se admitirán como pruebas señaladas en el Código de Procedimientos Penales. Acordará la admisión de las pruebas y las desahogará de inmediato en el caso de que la persona probable infractora no presente las pruebas ofrecidas. Las mismas serán desechadas en el acto. Desde luego ya hablamos de la inconstitucionalidad de la fracción segunda y fracción tercera del dispositivo legal en análisis. Y finalmente resolverá la responsabilidad de la persona infractora. En caso de que le encuentre responsable, se le informará el derecho que tiene a conmutar la sanción de arresto por pago de multa proporcional o actividades de apoyo a la comunidad. En caso de que la persona infractora opte por cumplir el arresto establecido y a criterio de la persona juzgadora sea remitido al Centro de Sanciones Administrativas y de Integración Social, la persona infractora también podrá realizar el pago proporcional de la multa establecida ante dicho centro. Los procedimientos serán desahogados y resueltos de inmediato por la persona juzgadora que los hubiese iniciado. Dice, cuando se actualice la conducta prevista por la fracción 17 del artículo 28 y después de concluir el procedimiento establecido en este cuerpo normativo, la persona juzgadora ordenará la devolución del vehículo conducido por quien resulte responsable de los daños causados, únicamente cuando se firme convenio respectivo o que quede suficiente garantizada su reparación, y hoy en caso contrario pondrá a disposición de la persona juzgadora de cuantía menor el vehículo conjuntamente con la demanda que al efecto firme el agraviado. Bien, de lo anterior se desprende entonces, y relacionando todos los dispositivos constitucionales a los que hicimos referencia con antelación y lo precisado por el artículo 67 de la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México, que el juez cívico durante la celebración de una audiencia por detención flagrante estará obligada a realizar cabalmente cada y una de las siguientes actuaciones. En primera instancia, dará a lectura la boleta de remisión y en su caso a la queja si estamos hablando de una detención donde una persona fue la que solicitó en este caso el servicio por parte de los policías, y desde luego si se considera necesario se solicitará la declaración del policía o del quejoso, es decir, se le debe hacer saber al presentado la naturaleza del hecho que se le atribuye, o mejor dicho, quién y de qué se le acusa, así como en su caso los nombres de las personas que deponen en su contra. Si el juez cívico lo considera conveniente, como ya lo comentamos, solicitará la declaración del policía, salvo que se trate de la infracción de daño culposo por tránsito de vehículos, en cuyo caso siempre será obligatoria la declaración de policía en los formatos que al efecto determine la Consejería Jurídica y de Servicios Legales. Si la detención es por queja, entonces la audiencia comenzará a través de la lectura de la queja que haya formulado el quejoso, o bien mediante la declaración del quejoso o agraviado, puesto que es la persona que en este caso depone en contra del presunto infractor. Lo único que podrá omitir el juez cívico en la audiencia oral pues, es lo relativo al domicilio del quejoso. Por lo demás estará obligado a hacerle saber al justiciable el nombre o nombre de las personas que depongan en su contra, así como la naturaleza de los hechos que se atribuyen.
una vez que le ha hecho saber al presunto infractor en qué consiste la conducta infractora que obra en su contra, así como los nombres del quejoso y de los testigos que declaren en su contra, deberá preguntarle si es su voluntad declarar o no en relación a los hechos que se le atribuyen, y en caso de que manifieste que sí es su deseo declarar, entonces se le examinará sobre los hechos que se le atribuyen. Ahora, si el presunto infractor decide no declarar, el juez deberá respetar su voluntad en ese sentido, dejando constancia de ello en el expediente, sin que esto implique que la persona presunta infractora es administrativamente responsable del hecho que se lo atribuye. Pues recordemos, aquí impera el principio de presunción de inocencia. En caso de que el presunto infractor desee declarar, su manifestación comenzará con la toma de sus generales, en las que se incluirán sus apodos, si es que los tuviere, el grupo étnico o indígena al que pertenece. En su caso, se habla, entiende suficientemente el castellano, su nivel de ingresos, su grado de estudios y demás circunstancias personales que considere el juez cívico, sobre todo para la debida individualización de la sanción. Pues recordemos que el juez cívico, al momento de resolver sobre la responsabilidad y aplicar la sanción al caso concreto, debe tomar en consideración todos estos elementos para una debida individualización de la sanción. Ahora, en caso de que el probable infractor desee declarar, como ya lo comentamos, será examinado sobre los hechos que se le atribuyen, para lo cual el juez deberá adoptar la forma y términos y demás circunstancias que estime convenientes y adecuadas para el caso concreto, a fin de esclarecer la infracción que le es atribuida, así como las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concibió y ejecutó la presunta infracción. Ahora bien, tanto el juez cívico como la defensa tendrán derecho a interrogar al presunto infractor, pero el juez en todo momento tiene la facultad de desechar las preguntas que fueren objetadas de manera fundada o a juicio del juez resulten inconducentes, para lo cual desde luego deberán observarse las reglas que al efecto establece el Código Nacional de Procedimientos Penales para el interrogatorio y contrainterrogatorio. Pues recordemos que este ordenamiento es de aplicación supletoria para efectos del procedimiento de justicia cívica. El presunto infractor, desde luego, podrá redactar sus contestaciones, y si no lo hiciere, el juez o el secretario deberán procurar interpretarlas con la mayor exactitud posible, sin omitir detalle alguno que pueda servir de cargo de descargo. El juez cívico, desde luego, interrogará al presunto infractor sobre su participación en los hechos atribuidos y practicará, si lo estima necesario, los interrogatorios y contrainterrogatorios correspondientes tanto al presunto infractor, al quejoso, a los testigos que hayan declarado en contra, en este caso, del presunto infractor, y siempre y cuando estuvieran presentes en el juzgado cívico, para que el presunto infractor y su defensor puedan hacerles todas las preguntas conducentes para efectos de su defensa, observando desde luego las reglas para el interrogatorio y contrainterrogatorio que prevé el Código Nacional de Procedimientos Penales. Terminada la declaración del presunto infractor o obtenida su manifestación en el sentido de que no es su deseo declarar, el juez cívico procederá entonces a admitir o a desechar, y en su caso desahogar las pruebas de cargo y de descargo que ofrecieren las partes, observando para tal efecto las reglas que establece el Código Nacional de Procedimientos Penales, por lo que podrán admitir la prueba documental, la material, la testimonial, la pericial, así como otro tipo de pruebas, siempre y cuando no afecten los derechos fundamentales de las partes. Pues así se desprende de lo dispuesto por la fracción segunda del artículo 67 de la Ley de Cultura Cívica para la Ciudad de México. Ahora bien, una vez admitidas y desahogadas las pruebas de cargo o de descargo que ofrecieren las partes, en la audiencia oral se declarará por concluida la audiencia oral y se cerrará la misma, por lo que el juez cívico procederá a resolver sobre la responsabilidad o no del presunto infractor
en los hechos en materia de la imputación administrativa. Bien, hasta aquí vamos a concluir el presente video, por lo que en uno siguiente ya estaríamos analizando lo relativo a la resolución del juez cívico sobre la existencia de la presunta infracción y la responsabilidad administrativa o no del presunto infractor. Por el momento es todo. Se despide de ustedes su amigo y servidor, el doctor Eduardo Preciado. Hasta pronto.